Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Tiempo a partir de estos momentos para ir poniendo punto y final a la semana. Para nosotros ya se acerca ese fin de semana de merecido descanso para aquellos que puedan disfrutarlo. Vamos a comenzar con actualidad, con lo que es sin duda una de las noticias del día en Asturias. Bueno, nos lo dijeron desde pequeños. La policía no es tonta y la española menos. Agentes de la Policía Nacional han resuelto el crimen del ebanista. La Policía Nacional ha resuelto el crimen del ebanista conocido hace 7 años en Oviedo. La muerte se produjo, recordaremos, nos ponemos en antecedentes, a causa de los fuertes golpes recibidos en el transcurso de un robo cuando la víctima descansaba después de comer en su lugar de trabajo. Un nuevo hecho delictivo cometido por el arrestado ha permitido a los agentes enlazar ambos sucesos y conseguir su plena identificación. El asesinato tuvo lugar en noviembre de 2010. El fallecido trabajaba en una empresa maderera que ven en las imágenes y después de comer descansaba en su despacho hasta la hora de reapertura del establecimiento. Allí debió de ser sorprendido por una persona que le golpeó hasta su muerte. Una compañera de trabajo halló el cadáver y en ese momento se activó el protocolo de actuación policial ante hechos violentos. Los agentes detectaron que el agresor había recorrido el almacén buscando presuntamente objetos de valor y comprobaron que la sustracción de la cartera del fallecido y un cajón que contenía monedas era el móvil del crimen. También se detectó que la taquilla personal había sido forzada. Las gestiones para esclarecer lo ocurrido comenzaron nada más ocurrir el suceso, si bien ninguna de las múltiples vías de investigación fue positiva y dejaron el delito pendiente de resolución. 7 años después, un nuevo hecho delictivo cometido por el presunto autor ha permitido a los agentes enlazar ambos sucesos. El detenido es un español de 37 años de edad, se encontraba ingresado en el centro penitenciario de Villabona y tiene numerosos antecedentes por la comisión de robos con fuerza y robos con violencia. En varios de ellos empleó la modalidad del tirón, golpeando con brutalidad a mujeres de avanzada edad para arrebatarles sus pertenencias. Lo dicho, la policía no es tonta, quien la hace la paga, aunque sea 7 años después. Enhorabuena, por lo tanto, al Cuerpo Nacional de Policía en este caso. El programa de hoy ya comienza con la cabecera. Bueno, pues comenzamos y en este caso lo hacemos aunando actualidad que tiene que ver con la política, con actualidad que tiene que ver con las fiestas. Para ello vamos a utilizar, pues ese recorrido que habitualmente realizamos por la geografía asturiana y nos vamos a ir hasta el suroccidente de nuestra región, más concretamente al concejo de Cangas, Cangas del Narcea. Bueno, pues allí ha sido reelegido recientemente como presidente del Partido Popular en la zona, José Luis Fontaniella, un hombre que esta noche está con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Bueno, pues decía, aunamos actualidad política, que es su reciente reelección al frente del Partido Popular en Cangas, con lo que es la actualidad festiva, porque estamos ya ahí a las fiestas, a las puertas, perdón, de las fiestas del Carmen, de la Descarga, bueno, todo lo que ahí acontece y de lo que hablaremos. ¿Satisfecho con esta reelección política? Vamos a comenzar por lo político, dejamos la fiesta para el final. Muy bien. Pues sí, satisfecho y desde luego para mí es un sentimiento total de orgullo poder representar a mi partido otra vez y haber conseguido por unanimidad el apoyo de todos los afiliados que se han querido acercar a votar a la sede del Partido Popular de Cangas en Narcea, para lo cual, pues sí que muestro y mostraré total dedicación a las políticas de mi municipio. Cuando estaba mirando los temas para preparar la entrevista con usted, hubo un dato que lo tuve que leer más de 2 veces porque dije, no puede ser. Usted se ha quedado en las últimas elecciones municipales, se quedó a 80 votos de la mayoría absoluta que le hubiera garantizado la alcaldía. 80 votos. 80 votos, sí. Un municipio de 13.000 habitantes, 80 votos fueron la diferencia en la que era o seguir progresando como estábamos consiguiendo en el concejo o volver atrás, que es como estamos viendo, todo Cangas lo está
lo está viendo, que es lo que está ocurriendo en la actualidad, ¿no? 80 votos fue lo que pasó, y bueno, así es la política, así hay que aceptarlo y desde luego seguir peleando para que esa diferencia se recorte en las próximas. Entiendo que en Cangas, bueno, entiendo que en todas partes, pero a tenor de estos números, entiendo que en Cangas hay que pelear el voto calle por calle, casa por casa. Sí, bueno, es que nosotros hemos conseguido este resultado electoral en aquel momento muy importante, bueno, histórico. Sí. Con cargo a mi partido político fue histórico, nunca se alcanzó tal cuestión, porque priorizamos una política de interés general. Es decir, contra lo que, por ejemplo, estamos viendo en la actualidad, que en función de qué partido político puedas ser, te ayuda al ayuntamiento a arreglar tu camino, a hacer no sé qué. Sí. En el pasado no. Nosotros, la política, que yo sigo solo la entiendo así, tiene que ser con un interés general. Aquí no es cuestión de afiliaciones, es cuestión de necesidades y es una cuestión de trabajar pueblo a pueblo, vecino a vecino, sin ideología política, más que la de tratar de ayudar a cada uno, a todos y cada uno de los vecinos por igual. Creo que así fue recompensado en esas elecciones, con esas votaciones, y es la línea que vamos a seguir. Y cuando uno se queda a 80 votos de la alcaldía, me imagino que la sensación, ahora que estamos en tiempos de Mundial, sea que te metieron el gol en el último minuto de la prórroga. Y con penalti injusto, ¿no? Y con penalti injusto, o sea, no sé, es la fuerza más votada y sin embargo gobierna una coalición de 3. Sí. ¿Cuántas veces le da vueltas a decir qué pudo fallar, qué pudo pasar? Bueno, ahí a título personal, quizás pasé un mal momento los 2-3 primeros meses. Es decir, uno se replantea, son 2 meses yo creo que difíciles porque dedicaste toda tu vida en esos 4 años, las 24 horas, sacrificando todo lo personal para lo público, sí. Sacrificando, yo tengo 2 hijos pequeñitos, sacrificando la vida familiar, sí. Por el interés público. Creo que se consiguieron muchísimas cosas en Cangas de Narcea que eran impensables y que nadie se atrevió a hacer. Creo que se consiguieron muchísimas cosas en Cangas de Narcea muy importantes. Fueron momentos tremendamente difíciles. Yo a veces hablo con mis compañeros de partido o con gente de qué momentos duros se vivieron en la política, sobre todo en el inicio de aquella, vamos a decirlo, temporada, de esos 4 años. Y bueno, fue recompensado, ampliamente recompensado por la ciudadanía. Hubo 3 meses, como te decía, 2, 3 meses, 4, no lo sé con exactitud, que en lo personal uno se sintió mal, evaluó muchas cuestiones, pero que a partir de ahí se hizo borrón y cuenta nueva en cuanto a eso, tratar de aprender de cierta clase de errores que has cometido mientras gobernaste, para prepararte para que si vuelves a gobernar, tratar de hacerlo aún mejor si es posible. Y con respecto a lo político, simple y llanamente, pues yo creo que sentirme defraudado, como muchísima gente en mi municipio, por lo que una fuerza política, en este caso Foro Asturias, hizo, que fue engañar a la gente, ¿no? Acudió a unas elecciones diciendo que no apoyaría a nadie, que dejaría que la fuerza más votada fuese la que gobernara. Nosotros teníamos en mente que eso no iba a ser así, así lo tratamos de trasladar a la gente y faltó tiempo para que en cuanto llegara el momento lo político en esa formación pasase a ser un segundo plano y lo personal pasara a ser lo verdaderamente importante. Porque vamos a recordar el mapa político de fuerzas o el mapa de las fuerzas políticas en Cangas. Ustedes son la fuerza mayoritaria, pero si sumamos los votos de Partido Socialista, Izquierda Unida y Foro Asturias, se logra la alcaldía, que en este caso ostenta el Partido Socialista. Bueno, Foro, vamos a ver, en su creación incluso, bueno, se le achacó que era a la derecha de la derecha. Parece curioso que pacte con PSOE e Izquierda Unida. Muchas veces también en la política manual se le... Bueno, cuando se elige ayuntamiento, cuando se elige alcalde, y sobre todo en un municipio pequeño o en un pueblo, ya hay cosa más personal que ideológico. ¿Aquí también primó entonces lo personal? Aquí primó lo personal, sin lugar a dudas. No son amigos, entiendo, entonces. No, tampoco éramos enemigos. Quiero decir, había un candidato de Foro Asturias nuevo, por decirlo de alguna manera, pero sí que llevaba una compañía no tan nueva que ideológicamente, desde luego, no era ni de centro ni de derechas. No sé si colaron a Foro Asturias un gol,
esa gente, si no lo colaron. Yo creo que a vista de los resultados, hoy vemos como en Tapia un concejal de Foro Asturias decide quitarle la alcaldía al Partido Popular para dársela al Partido Socialista. Yo insisto, hay partidos políticos que no tienen una ideología marcada, es decir, son bailables y lo llevan al tema personal, no al tema político. Lo podemos hablar a nivel local, como pasa en Cangas de Narcea, Villaviciosa, Tapia, en distintos sitios donde Foro Asturias está dando las alcaldías a fuerzas de la izquierda, o podemos incluso llevarlo a nivel regional o nacional, donde hay fuerzas políticas que cuando interesa dicen que son de centro o de centro-derecha, pero después cuando llega la hora de la verdad firman acuerdos para hacer presidentes, alcaldes a las fuerzas de las izquierdas. Contrasta, no obstante, a nivel regional sí hay un acuerdo entre PP y Foro. Supongo que usted diría, oye, ¿y de lo mío qué? Es que eso sería una política demasiado localista, demasiado personal. Es que no es lo mío, no era una cuestión mía. En Cangas, por ejemplo, era un interés de Cangas, no era un interés mío. Yo creo que la política se tiene que venir sabiendo que tienes que hacer un servicio público para los demás, para los ciudadanos, y no es una cuestión política, ni tener que vivir de la política, no es una cuestión de lo mío. Tuvimos un comité ejecutivo donde se expuso una posibilidad de que bueno, a nivel regional hubiera un acuerdo por un determinado interés. Yo hice una manifestación, creo que donde la tenía que hacer y como la tenía que hacer. Lamento que Foro Asturias no hubiera interpretado o entendido que las fuerzas que se entendiesen de centro-derecha o de derecha pudieran tener coalición. En aquel momento mi partido consideró que a nivel regional era importante para Asturias y para los asturianos que hubiera una coalición y desde luego, insisto, yo no puedo anteponer bajo ningún concepto mi interés ante el interés general. Ante el interés general. Y por lo tanto yo entendía que si eso era bueno por Asturias, así se tenía que hacer, así también lo dije y lo trasladé, y yo creo que bueno, en ese momento funcionó, creo que fue bueno para el interés general de Asturias. El Partido Popular ha perdido la presidencia del Gobierno de la Nación y actualmente está inmerso en un proceso de primarias. Bueno, no voy a preguntarle por cuál es. Tampoco tengo ningún problema porque lo hiciera, ¿eh? Bueno, si quiere puede decírmelo, pero específicamente no voy a preguntarle cuál es su candidato o candidata en este caso. ¿Teme que esa pérdida del poder en Madrid, teme que esta lucha interna, llamémosla así, entre dos candidatos pueda debilitar las opciones del partido a nivel regional, a nivel local, de tanto Principado como ayuntamientos? No tiene por qué. Es decir, yo creo que al revés. Yo lo veo en este proceso, yo veo muchas cosas positivas, mucho más positivas que negativas. Que se hable, que se expongan ideas, que se ponga en concurso formas de actuación. Me parece perfecto para que la gente luego determine qué candidato se ve más encuadrado, donde ideológicamente estás más cercano o no y puedas elegir. Yo creo que esto es sano. Quizás esto ya debería de haberse hecho con anterioridad. Si esto va a perjudicar a España o va a beneficiar o a mi partido, yo quiero y creo que va a favorecer España. Creo que va a haber un candidato o candidata que va a ser reforzado y va a ser respaldado por el partido. Será el candidato que ostente otra vez al gobierno de la nación, que por cierto, buena falta nos hace otra vez poner un gobierno del Partido Popular, como estamos viendo a escasos 40 días que hay de todas estas fuerzas políticas que están gobernando. Y a mí básicamente es lo que más me interesa. Como te decía antes, no me importa tanto mi persona, sino lo que se puede hacer en política por la gente de mi pueblo. No me importa tanto el Partido Popular de Asturias, sino lo que se puede hacer por la gente en Asturias. Y desde luego no me importa tanto lo que se puede hacer por los españoles en general que en mi partido. Yo quiero que mi partido sea fuerte, que haya un candidato o candidata que sea fuerte y que lleve unas políticas determinadas de bajada de impuestos, de creación de empleo, que nos interesa a todos. El próximo día 25 de julio se reúnen por primera vez cara a cara el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente del Principado, Javier Fernández. Bueno, sobre la mesa varios temas, la financiación autonómica, el modelo de Estado, el carbón, el futuro del carbón. Ustedes son un concejo agrícola, un concejo ganadero, un concejo de turismo, un concejo de hostelería y un concejo minero. Tienen minas y también hay una térmica muy cerca de su concejo. Bueno, según las últimas declaraciones ministeriales, el carbón podría tener los días contados, las térmicas también. ¿Cómo encaja esto en la economía de la zona?
Desde luego para nosotros es un desastre, es la puntilla. En Cangas, con la minería, sería la puntilla. En Nonbano, en Cangas, todavía se mantenía una mina abierta, que era Carbonar, con 200 empleos directos, son 200 familias viviendo en Cangas de Narcea de la minería y del carbón, pero es que además había minas en concejos adyacentes donde existía gente trabajando en esas minas, y además había una térmica donde también, en Tineo, donde también había gente de Cangas trabajando. Quiere decir, alrededor del carbón podemos estar hablando que en Cangas de Narcea quizás había entre 500 y 600 puestos de trabajo. ¿Qué significa esta política socialista? Al final es quitarse la máscara. Lo que vienen haciendo desde hacía tiempo, y en muchas ocasiones nosotros dijimos que el enemigo lo teníamos en casa, ahora llegan y en 2 años quieren ejecutar su funcionamiento ideológico, practicarlo en forma de rodillo. Y yo lo que pediría es que la gente no baje los brazos. Yo le diría a Javier Fernández, a Valiente, diga lo que tenga que decir, movilice si puede los sindicatos en Asturias para que se pelee por el carbón. Voy a decirle que la mitad que lo que hacía antes. Con eso era suficiente. Lo que no parece lógico es ese cambio de exigir el plan del carbón, por ejemplo, como hacía quien hoy es alcalde de Cangas de Narcea cuando Rajoy gobernaba, exigía el plan que se ejecutara el plan del carbón, y hoy en día lo que vamos a exigir es un cierre paulatino, que no sea demasiado doloroso, y si puede ser que nos den subvenciones para arreglar las carreteras. Subvenciones para carreteras, bueno, es una línea... Quiero decir que esto es lo que es el planteamiento que están haciendo ahora, cuando están hablando de ayudas para regenerar la economía. En realidad lo que tratan es de tener subvenciones para acudir a unas elecciones en prácticamente 9 meses. ¿Qué necesidades tiene Concejo y Villa? Bueno, muchísimas. En Cangas de Narcea, en el suroccidente asturiano, yo creo que todo aquel que lo conoce un poco está viendo que existe una despoblación tremenda, donde ahora mismo apenas hay inversión pública para... El ejemplo de las 15, la carretera, es un claro ejemplo. Es decir, una obra en la cual se está, permítaseme la expresión, chapuceando esa carretera, cuando en 30 años no se ha tocado ni se ha buscado una fórmula donde pueda haber, bueno, pues una infraestructura más ágil para las empresas y para la economía del suroccidente. Pues es un claro ejemplo de los problemas que tenemos allí. Una inversión pública en la educación, donde pueda haber módulos de formación profesional para la gente joven en Cangas de Narcea, ligadas a convenios con el sector empresarial que todavía existe en Cangas, tanto privado como el público. No olvidemos que ahora la gran mina de Cangas de Narcea es el hospital, donde existen 500 puestos de trabajo de forma directa. Son buenos puestos de trabajo que además se emplean en la salud de todos los ciudadanos de nuestro municipio, pues formación de nuestros jóvenes ligada a esos hospitales y centros hospitalarios. Tenemos trabajos de administración de la consejería, de la justicia. ¿Y en el debe municipal, cuáles son los deberes que no ha hecho el ayuntamiento? Bueno, el alcalde en este caso. Es que yo te enumeraría... Me dice José Luis, ¡buah! Es que la impresión, yo te diría que del 95% de los ciudadanos de Cangas de Narcea, sin situar a nadie ideológicamente, sino viendo lo que ha ocurrido, es de una desfachatez y de una desidia total. Pongo un ejemplo. Solo se aprobó un presupuesto en el año 2016, donde había 300.000 euros en ejecución de obras, un presupuesto de 10,5 millones de euros, y estamos en pruebas presupuestarias el 17, el 18, y estamos en julio, seguimos sin presupuestos, parece que todo va a continuar. Eso es un poco la vista, es decir, tienen una mayoría suficiente para aprobar presupuestos. ¿No se llevan también los 3 socios de gobierno entonces? Un tripartito sí, como Oviedo, por ejemplo. Sí, hay un tripartito también que tampoco se llevan muy de maravilla. Pero van sacando presupuestos, pero da la sensación que los intereses particulares de cada una de esas formaciones o de las personas pues priman sobre el interés general, que es lo que nosotros contraponemos. ¿A usted, por ejemplo, se le valoró reunirse con el candidato del PSOE y decir, venga, tú y yo, usted y yo? ¿Cuando fui yo alcalde? No, cuando se produjo el resultado electoral que se produjo. Yo me reuní con todas las fuerzas políticas, con todas, y valoramos todo tipo de fórmulas. No en vano, desde luego, desde el Partido Socialista y desde Izquierda Unida, por ejemplo, sí que se trasladó que bajo ningún concepto iban a apoyar al Partido Popular. Bueno. Tengan o no un proyecto electoral
que ahí sí que, por ejemplo, te podría decir que con Foro Asturias nosotros nos sentamos en la mesa, estuvimos hablando de nuestro proyecto, del proyecto de Foro, y llegamos incluso a hacer un compendio en el que desde el Partido Popular dijimos el programa electoral que Foro Asturias ha presentado para Cangas de Narcea, nuestro compromiso es cumplirlo al 100%. También es verdad que lo hacíamos sabiendo que ya ellos no pretendían que el Partido Popular gobernara y que querían que el Partido Socialista lo hiciese, pero no fue porque nosotros no quisiéramos llegar a un acuerdo con Foro Asturias conforme a los intereses generales, insisto, del pueblo con un programa electoral. En la recta final, lo decíamos al inicio, ha sido reelegido por unanimidad como presidente del partido, va a ser candidato a la alcaldía. Yo quisiera serlo. Evidentemente respeto los tiempos del partido, los organismos del partido. Desde que soy presidente en el Partido Popular de Cangas de Narcea, eso es escrupuloso. Sí. Es decir, soy muy metódico en respetar el organigrama y presentaré mi candidatura a la alcaldía de Cangas de Narcea. Tengo muchas ganas, tengo mucha fuerza, siento el aliento de los ciudadanos de mi municipio que quieren que se vuelva a la senda del crecimiento de Cangas. Quedaron muchas cosas por hacer, acabar el matadero, infraestructuras, ayudas a empresas, al sector económico empresarial que todavía existe en Cangas de Narcea, ayudas al inicio de actividad que nosotros pusimos en marcha y que hay que reactivar nuevamente. Tengo muchas ideas para mi municipio, no bajo los brazos como pasa con el resto de formaciones políticas que se dan por vencido, no es una cuestión meramente electoral y luego me olvido, no, yo tengo muchas ganas y muchas ideas de poner en marcha cosas que quedaron en el tintero, todas estas propuestas que llevamos haciendo en Cangas durante estos años desde la oposición, y desde luego voy a pedir que primero mi partido confíe en mí para poder ser candidato a la alcaldía, y desde luego que la gente en Cangas, si cree en su pueblo, que pueda confiar otra vez en mí. Pues hablaremos de ello porque después de septiembre nos aproximamos a unas fechas muy calientes este año, bueno, con esos comicios ya en el horizonte. Para finalizar, las fiestas. Estamos ya prácticamente en fiestas del Carmen. Bueno, usted es una persona joven. ¿Qué recomendación hace para disfrutar de las fiestas e invite a aquellas personas que no conocen Cangas o que han ido 1, 2, 3 veces a que disfruten de las fiestas? Yo, desde luego, pues aquí, bueno, las fiestas del Carmen y de la Magdalena, sí, que quiero recordar que son van desde el 14, a la otra, eso es, desde el 14 hasta el 22. Desde aquí invitar a todos los que nos estén escuchando y que nos estén viendo a que vengan al municipio, a que vengan a Cangas de Narcea a disfrutar. ¿Qué consejos puedo dar? Que tengan ganas de pasarlo muy bien, de mucha juerga, que el coche, si puede ser, que lo dejen, que disfruten de los cangueses, de la sociedad de Cangas, que es muy abierta y muy generosa, que vean de cerca los voladores, pero que mantengan la distancia oportuna para que pueda ser una fiesta y no existan problemas, y desde luego que vean cómo se conjuga la tradición, la religión, la familia, la fiesta nocturna, la familiaridad, la amistad de los cangueses, cómo se conjugan y cómo se convierte todo en uno cuando el 16 de julio 80.000 voladores salen a la vez al cielo. 80.000 voladores, que son pocos, y meten poco ruido, además. Bueno, pues José Luis Fontanella, reelegido recientemente presidente del Partido Popular en Cangas de Narcea, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. No cae la invitación en saco roto a nuestros espectadores, y seguro que algunos, bueno, pues se acercan hasta Cangas. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Nos vamos muy rápido a publicidad, volvemos y continuamos con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, continuamos. Vamos a continuación a resolver dudas vecinales de la mano de Roberto Rodríguez, administrador de fincas en ADF Grupo. Roberto, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas. Bien. Vamos a resolver dudas, vamos a arrojar luz donde en estos momentos reina oscuridad. Vamos a ver, imaginémonos que tenemos una casa con finca, ¿vale?, en la cual, bueno, pues hay diversos árboles frutales, sí, algunos de los cuales las ramas salen hacia el camino. Bueno, ¿es el propietario, el vecino, quien debe podar ese árbol, o es el ayuntamiento de oficio quien debe rozar el camino?
Bueno, el árbol, si nace en la finca nuestra, somos nosotros responsables del árbol y de todas aquellas extensiones porque crezca, invada zona que ya no es nuestra. Entonces, haciendo una proyección desde nuestra finca hacia arriba, pues todo lo que sobrepase estamos invadiendo una zona que no es nuestra. Otra cuestión es que esa zona común o sea privada que atendamos, que afectemos a otro propietario, pues nos indique algo al respecto. Si nada nos indican, podemos cortarlo o no, en función de que seamos, o sea, somos responsables siempre, pero bueno, si no pasa nada, pues tampoco pasa nada, y si no, pues que tenemos el deber de hacerlo. Vamos, estamos invadiendo una zona que no es nuestra. Que no es nuestra. Vale, ¿qué ocurre si, por ejemplo, la finca era de Sí. los padres, los hijos pues ya ni van por allí y la maleza ya monta por el camino o por la finca de un vecino contiguo? Bueno, y dices, no hay a quien dirigirse, ¿el ayuntamiento puede sancionar? Sí, el ayuntamiento, a instancia de un particular o por propio defecto de ellos, pues pueden iniciar un expediente en el que, bueno, pues si hay una infracción o alguna irregularidad, pues daría lugar pues a las responsabilidades que derivarán de ello. El hecho de no estar, de que sea de una herencia, de que todo ello al final da lugar a que un propietario o varios propietarios hagan lo que hagan con esa propiedad, no les exime de su responsabilidad. Y esa responsabilidad, pues bueno, o por defecto actúa el ayuntamiento o a instancia de parte pues, de un propietario o cualquier otro interesado, vamos. Claro. Bueno, imaginémonos, en un bloque, a la hora de limpiar la escalera, los vecinos deciden, en vez de contratar pues, una empresa de limpieza, se turnan y dicen, bueno, Sí. un mes los del primero, otro mes los del segundo, tercero, cuarto, quinto. Bien. Vamos a suponer que uno de los vecinos está limpiando y sufre un accidente. ¿Quién cubre o está amparado ese vecino? Bueno, estaría amparado por el seguro de responsabilidad civil de la propia finca. Al final los propietarios pueden decidir cómo desarrollar las tareas que lleva consigo la comunidad y esta tarea en concreto bueno, se suele dar en comunidades muy pequeñas. Muy pequeñas a lo mejor de un piso por planta, 2 pisos o poco más. Más que nada porque bueno, al final lo limpian ellos mejor o así lo establecieron y así continúa. Pero bueno, el hecho de que caigan no quita de que pueda ser de la que sube con la compra o de la que está haciendo esa actuación y no por ello no está amparada por el seguro de responsabilidad civil que tenga la propia comunidad. Claro, es decir, la aseguradora entonces no podría ampararse en no, usted no tenía por qué estar limpiando aquí. Sí, es propietaria y quiero decir, no podría ampararse en esa cuestión. Perfecto. Bueno, ¿hasta qué fecha es responsable la constructora del bloque de los defectos de obra que luego los vecinos detectan a la hora de vivir? Bueno, con la ley de ordenación a la edificación se establecieron digamos, tres plazos, 1, 3, 10 años, 1 para daños estéticos, 3 para humedades y 10 para estructurales. Siempre y cuando las eficiencias que nosotros hayamos percibido estén dentro de estos hitos temporales que antes indicaba, pues estaríamos en garantía. Y tenemos que notificar, eso es importantísimo, notificar fehacientemente el momento que somos conocedores de esta circunstancia a los responsables de la edificación, para que ello interrumpa los plazos de prescripción. Entonces, una vez seamos conocedores, una vez lo pongamos en conocimiento de los sujetos responsables, se establece un periodo de 2 años como máximo en el que se puede actuar. Una vez expirados estos 2 años, aun estando en garantía como estaba, pierde la garantía. Bueno, imaginémonos, la constructora quebró, Sí. como quebraron tantas durante la crisis del ladrillo. ¿A quién reclamar? Eso por una parte. Y por otra, ¿quién paga los gastos de, imaginémonos, en un bloque con 16 viviendas, ocupadas hay 8? Sí. La constructora tendría que correr con los gastos de las otras 8, pero la constructora quebró. ¿Quién corre con esos gastos? Bueno, inicialmente la comunidad es conocedora de esta circunstancia y tiene que sobreponerse a ello, pues haciendo la cuenta entre los 8 que van a pagar. Más que nada para que prospere la reclamación, porque no podemos estar parados por culpa de que si él no va a pagar, nosotros no vamos a recaudar y no podemos iniciar una reclamación. Entonces tenemos que ser conocedores de la situación en la que nos encontramos y el disponible que necesitamos y quiénes van a contribuir con ese disponible. Por un lado también se da la circunstancia de que estamos reclamando a una constructora que a la vez es poseedora de unos pisos, pero estos pisos quedarían exentos del pago hasta que no se sepa el resultado de la reclamación.
porque él es parte implicada tanto como propietario como responsable, entonces no podría contribuir doblemente al pago de estos importes. Entonces lo lógico es que primero los propietarios atiendan a esta circunstancia de que 16 solo 8 van a pagar, que atiendan el gasto en función de esos 8 y en función de cómo prospere la reclamación, luego ya se depure responsabilidades, porque si los condenan a costas van a pagar las costas de ellos y las costas de la comunidad, pero no podrían pagar doblemente. Claro. Entonces, eso por un lado. ¿A quién reclamar? A los sujetos intervinientes, constructora, promotora y dirección facultativa, arquitecto, aparejador. Lo que sí es importante hacer un diagnóstico, qué problema tenemos, cuáles son los responsables y dirigir esa reclamación a los responsables. Para eso, pues lo más recomendable es un informe técnico, y una vez que tengamos el informe técnico, ya a través del letrado, pues que inicie reclamación. Pero el informe técnico para saber, porque nosotros personalmente podemos tener una idea, una impresión, pero al final es el informe técnico el que marca el paso. Claro. ¿Quebraron muchas constructoras? Sí, muchas. Unas porque sí y otras porque quisieron quebrar, bueno, por las circunstancias, a lo mejor no atendieron a las ventas, se dieron concurso a acreedores, liquidaron la sociedad, pero bueno, hubo mucho. Bueno, vamos a ver si se va recuperando. ¿Es obligatorio tener estatutos en la comunidad? Bueno, no lo es. La escritura de obra nueva de división horizontal define la finca, el tanto por ciento de coeficiente y todo aquello que tenga que ver con el propio edificio, y eso sí que es obligado. Lo que son los estatutos y normas comunitarias, bueno, en todas las comunidades que llevamos los tienen, pero todo ello regula la convivencia de la comunidad, que al firmar la escritura, cuando haces la compraventa, estás aprobando esos estatutos y al final recogerían un acuerdo por unanimidad, que es lo que obliga los estatutos. Claro, eso es lo que deben incluir los estatutos, ¿no? Efectivamente, sí, los estatutos pues regulan la convivencia de la comunidad y las normas comunitarias que rigen pues la finca y todo lo que tenga que ver con ella. Claro, pero por ejemplo, una duda me asalta. Vamos a ver, es por el acuerdo unánime de todos los vecinos. Bien, se firmó un acuerdo unánime en fecha de hoy, pero dentro de un año uno de los vecinos vendió el piso a otro señor. Y ese señor no está de acuerdo con alguna de las decisiones adoptadas por la unanimidad que había. ¿Qué ocurre entonces? Bueno, él va a firmar una escritura. En esa escritura están recogidos los estatutos. Si no está de acuerdo, no va a firmar la escritura, por lo que no va a ser dueño de la finca. Claro. Entonces, tiene que definirse si lo va a aceptar o no lo va a aceptar. Si no lo va a aceptar, no se va a materializar la compra-venta a través de escritura, y tendrá que instar pues, a la Junta de Propietarios, que no es propietario, que sería un posible adquiriente a través del propietario, que bueno, eso que traslada, que lo valoren, y si lo valoran, pero también es un acuerdo que implica unanimidad. Si uno vota en contra, ya no habría modificación. Ya no hay modo. Y luego los estatutos pueden regir las normas y convivencia de la comunidad en un momento dado, que no quita que a futuro cambie, si se instala una piscina que no estaba, una serie de cuestiones, y se incorporan nuevas normas que también por unanimidad, pues bueno, al final engordarían el estatuto anterior y bueno, lo ampliarían o modificarían o lo que fuera necesario. Bueno. Correcto. ¿Puede un vecino mirar los contadores, o esto también con que se niegue uno, que diga no, yo que venga una empresa, por ejemplo, mirarlo, pero no tengo por qué tener a la del cuarto mirando los contadores? Sí, puede. Al final la información que trasciende en la comunidad es de ámbito para todos los propietarios, entonces puede verlo, porque así se estableció que el presidente lea los contadores, puede verlo a través del resumen anual, cuáles son los consumos y lecturas de todos. Al final, de una manera o de otra, todo lo que pasa en la comunidad está al alcance de todos, entonces no existe argumento en el que impida una actuación cuando al final esa información de la que se le estaba privando con esa actuación va a llevar a cabo. Entonces no puede hacerlo tranquilamente el propietario. Vamos, si así lo establece la Junta. Si así lo establece la Junta, claro. Bueno, pregunta que tiene que ver con ADF Grupo en la calle Jersey City 24 de Oviedo, en la zona de la Falda del Naranco, una de las zonas de expansión de la capital asturiana. Tenéis un teléfono de atención 12 horas, de 9 a 9, me imagino, ¿no? Efectivamente, sí, tenemos un teléfono de atención 12 horas al día, que son desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, 7 días a la semana y los 365 días del año. Durante este periodo, cualquier llamada que nos hagan será atendida por una persona física que recoge la incidencia, la comunicación que nos traslada, y luego le damos salida, pues bueno, en función de lo que nos traslada, pero todos los días de 9 a 9 será atendido pues por una persona físicamente.
Importante lo de con una persona física. No es el caso de diga claramente el motivo de su llamada. Pulse 1, pulse 2 y acabas diciendo pulso que tiro el teléfono. Sí, empieza con una centralita en la que la llamada, si es de contabilidad, si es de incidencia, bueno, se va canalizando por uno y por otro, pero bueno, es una breve... Pero te atiende un señor al final. Al medio minuto, una vez que ya definamos cuál es el motivo de la llamada, nos acaba atendiendo una persona. Dime el teléfono, por favor. 984 984 281 281 471. 471 984 281 471, teléfono de atención 12 horas, en este caso de ADF Grupo, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, 7 días a la semana, 365 días al año. Roberto, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias. Nos vamos a publicidad y en un momento volvemos y continuamos. Hasta ahora. Bueno, pues ya para afrontar lo que es la recta final del espacio de esta noche de jueves, vamos a hablar, como siempre, con el padre Elías. Elías, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Tú y tu familia, ¿bien? Todo bien, perfectamente. Afrontando el verano de la mejor manera posible. Bueno, habíamos hablado la semana pasada, lo recordarán ustedes, de psicofonías. Bueno, pues haciendo una especie de paralelismo con las películas, hemos dicho, bueno, pues hoy, Psicofonías 2. ¿Verdad, Elías? Vamos a continuar con la transcomunicación instrumental e hipnótica, que es otro nombre de las psicofonías. Bien, Para ello, me ha traído el libro de Sinesio Darnell. Sí. Bueno, ¿a quien usted conoció? Sí, he estado toda una mañana con él en Barcelona, porque era experto en fotografía también de lo paranormal, aparte de las psicofonías, y entonces tengo una anécdota interesante que se me ha grabado. Cuénteme y luego vamos ya con el desarrollo del Bueno, entonces toda una mañana él me explicaba cómo sacaba las fotografías paranormales, sale por la noche al mar o a la montaña. Sí. Había comprado un coche y antes de estrenarlo quiso sacar una fotografía, entonces lo fotografió, mete el cliché o la imagen de esa fotografía en el ordenador para mejorar luminosidad y tamaño, y se queda con la sorpresa de que dentro del coche aparece una señora cuando estaba sin estrenar. Perfecciona en luminosidad y en tamaño la imagen, y llega a la conclusión, a la certeza de que esa señora era su madre, que se había muerto hacía 10 años. Conclusión final o expresión final de este químico industrial e investigador de lo paranormal. Estamos rodeados de presencias invisibles. Su madre, que se había muerto hace 10 años, apareció de forma fotografiable dentro del coche antes de estrenarlo. Impresionante. Impresionante. Bueno, vamos ya con ello entonces. Bueno. Transcomunicación instrumental e hipnótica. Bien, entonces el otro día había expuesto dos aspectos interesantes de las psicofonías: el significado, lo que hay de misterio y de trascendencia en este fenómeno científicamente estudiado hoy, y luego pues los principales ritos, los ritmos, momentos históricos 52, 59 y 65. Hoy voy a hablar de psicofonías con otro nombre y otros contenidos. Las psicofonías reciben el nombre también de transcomunicación instrumental y transcomunicación hipnótica. Explico el contenido de estas dos palabras. Sí, por favor. Transcomunicación instrumental, mensajes telepáticos del más allá recibidos a través de instrumentos electrónicos o eléctricos, como puede ser un magnetofón con pilas o sin pilas, la radio, el teléfono y los cassettes. Entonces, la primera manifestación de los muertos, las hermanas Fox, en la segunda mitad del siglo XIX, ellas oían voces y luego resulta que esas voces estaban relacionadas con el esqueleto
de un huésped asesinado y enterrado en la casa. Bueno, entonces hoy se ha perfeccionado la comunicación electrónica y ya de Texas abajo no hay fronteras para la comunicación humana y de Texas arriba tampoco hay separación entre vivos y muertos. Estamos comunicados electrónicamente. Pero luego hay otro aspecto que es todavía más novedoso, que se llama psicofonía o transcomunicación hipnótica. Sí. Hay en Francia un médico, Jacques Charbonnier, que es anestesista y es reanimador de personas clínicamente muertas, Sí. que logra entrar en hipnosis a las personas y una vez que están en ese estado de conciencia mejorada, transformada, perfeccionada, se comunican con los muertos. Entonces viene un familiar que tiene a su padre muerto y dice, oye, a ver si me pones en comunicación con mi padre. Sí. Entra en una persona de esas hipnotizables, entra en hipnosis, dice, a ver si logras identificar a esta persona por la cual tiene interés esta señora. Sí. Entonces él entra en hipnosis y en ese estado de conciencia alterada, pues le va dando datos personales de ese difunto. Sí. Y la familiar dice, pues esto es cierto, era mi padre, ¿verdad? Sí, sí. Entonces si le dice, pues tenía el hábito de fumar, o tenía como costumbre madrugar mucho, o cualquier otro rasgo personal que lo identificaba, aparece a través de una persona en hipnosis. Entonces el sueño, ya hemos hablado un día del sueño, como en la Biblia, por ejemplo, las grandes comunicaciones de Dios con determinados personajes eran a través de sueños. Sí. Bien, entonces explicado el nuevo nombre y los nuevos contenidos de... Perdón, Elías, le hago un inciso. ¿La hipnosis es peligrosa? Sí, es peligrosa porque el hipnotizador tiene que ser una persona extraordinariamente honesta y respetuosa con la persona hipnotizada, porque te puede hipnotizar y luego abusar de ti, porque el hipnotizado queda en dependencia absoluta del hipnotizador. Terminas de hacer una comida abundante, satisfactoria, y el hipnotizador te dice que tienes hambre y empiezas a comer a los 2 carrillos. Claro. ¿Y todo el mundo puede ser hipnotizado o hay personas? No. Hay personas más sugestionables, por ejemplo, un niño es más hipnotizable porque su mente es menos crítica. Las personas con mentalidad crítica son más difíciles de hipnotizar. Yo he asistido a un congreso de hipnotismo y bueno, el que tenía a mi lado pues se quedó dormido, quedó totalmente en dependencia del hipnotizador y le dice, tómate esta manzana sabrosísima. En realidad era una cebolla. Sí. Y empezó a pegarle mordiscos a la cebolla como si fuese una manzana súper sabrosa. Yo me quedé, porque tengo una mentalidad bastante crítica, sí. Y entonces iba analizando mentalmente lo que decía el hipnotizador, sin perder la conciencia, sin perder la independencia mental. Sí. ¿Verdad? Entonces, las mentes débiles, crédulas, sugestionables, son propicias para la hipnosis. Claro. ¿Verdad? Bueno, vamos a seguir. Bueno, entonces ahora voy a desarrollar otro aspecto de la hipnosis, que significa investigación psicofónica actual. Sí. Doy la investigación psicofónica actual en España, en Francia y en Luxemburgo. Sí. En España, por ejemplo, hay un gran investigador que es Germán de Argumosa, que ya murió, me invitó a participar en algunos congresos de parapsicología organizados por él, y este fue el primer presidente de la Sociedad Española de Parapsicología. Sí. Este hizo grabaciones psicofónicas en Belmez, además de las caras de teleplastia, sí. Pues se hicieron psicofonías. Yo he escuchado una psicofonía que él me ofreció y la voz decía, el infierno empieza aquí, con una voz muy lenta, separando las sílabas. Sí. Hicieron una investigación arqueológica, debajo de la cocina profundizaron 3 metros y apareció un cementerio del siglo XII con esqueletos y esta particularidad, que ningún esqueleto tenía cabeza. ¿Todos decapitados? Todos habían sido decapitados, víctimas de una muerte violenta, ¿verdad?
Entonces parece que las muertes prematuras y violentas son también propicias para las voces psicofónicas, las voces sin rostro humano, ¿verdad? Bueno, entonces en España, investigador Germán de Argumosa y luego Sinesio Darnell, que era químico industrial, participó en congresos nacionales e internacionales. En París, por ejemplo, yo asistí a un congreso donde él tuvo una ponencia. Bueno, era una figura extraordinariamente sobresaliente como investigador, con gran rigor científico, ¿verdad? En Francia hay dos investigadores. Uno es François Brun, que es un sacerdote políglota, habla 8 idiomas, es licenciado en escritura y en teología en el Instituto Católico de París. Yo participé en varios congresos con él, donde él tenía ponencias y le he grabado algunos mensajes. Entonces este tiene 2 libros con psicofonías. Uno se titula Los muertos nos hablan y analiza las manifestaciones telepáticas mediante escritura automática o escritura inspirada de Pierre Monnier. Pierre Monnier fue un teniente de aviación militar francés que murió en la Primera Guerra Mundial en el año 1915, y a partir de 1918 su madre, que era casi analfabeta, empieza a recibir mensajes, oye como una voz interior que le dice: mamá, coge el bolígrafo y un papel y disponte a escribir. Ella oye esa voz, la identifica con la voz de su hijo y empieza a escribir. De momento no sabe lo que escribe, pero una vez que ha terminado de escribir, analiza ese escrito un experto y hay conocimientos, por ejemplo, de aviación para ella totalmente desconocidos, ¿verdad? Y estuvo 18 años recibiendo mensajes a través de escritura automática de su hijo. Entonces tiene un libro dedicado a Los muertos nos hablan. Luego tiene otro libro que se titula Mis encuentros con los muertos. Analiza 2 encuentros, el encuentro con su hermano, Jean-Pierre, el hermano mayor, que era músico y era incrédulo, se murió, y entonces él ahora se reúne con la viuda y con los hijos de su hermano, y le dice: vamos a ver, Jean-Pierre, aquí tu hermano François Brun, ¿puedes decirnos dónde estás? Rueda la cinta 2 minutos, rebobina y escucha, y aparece la contestación diciendo: estoy vivo, estoy feliz, estoy en un mundo de luz, os amo y os espero. Son mensajes cortos, pero se llaman psicofonías dialogantes y coherentes porque está la respuesta en conexión lógica con la pregunta. No son ondas sueltas que se captan. Claro. Y luego otra comunicación con su amigo, el gran científico de la Sorbona, Rémy Chauvin, que se había muerto hacía 5 meses, y le hace una psicofonía, le dice: vamos a ver aquí, François Brun, ¿me oyes, amigo Rémy Chauvin? Rueda la cinta magnetofónica, pasan 2 minutos aproximadamente, rebobina y aparece la respuesta. Le había preguntado: ¿puedes decirme qué haces en la otra dimensión? Sí. Y él contesta: sigo siendo un científico iconoclasta, sigo avanzando en la luz y en el amor. En 5 meses he experimentado una evolución muy superior a 50 vidas en la Tierra. Bueno, François Brun, bueno, este es un hombre extraordinariamente preparado en teología, en ciencia, porque está integrado en el equipo de investigación internacional de fenómenos psicofónicos y paranormales. Y luego hay otra escuela de investigación en Luxemburgo. En Luxemburgo, yo he visitado el centro de Luxemburgo, es el mejor de Europa por varias razones. En primer lugar, tiene un laboratorio totalmente insonorizado, y aparte de esto, el matrimonio Maggi y Jules son grandes mediums. Entonces, una característica de los mensajes psicofónicos que se captan en Luxemburgo son mensajes muy largos, de páginas y páginas. Por ejemplo, hay voces del más allá que se manifiestan, dice: aquí estamos conviviendo con humanos de otros planetas, ¿verdad?
Bueno, entonces el de Luxemburgo y finalmente el italiano de Marcello Bacci, que es una radio con altavoz incorporada. Llega un familiar con su padre o un miembro de la familia muertos y le dice a Marcello Bacci, oye, ¿puedes contactar con mi padre en el más allá? Le hacen unas preguntas y a través de la radio con altavoz aparece la respuesta. Y el familiar identifica, termina diciendo si realmente es su familiar o no es su familiar. La cuestión de identificación personal la hace el familiar, ¿verdad? Y este señor lleva 55 años con ese instrumento en Grosseto, en Italia. En Italia. Elías, rápidamente, que nos apremia el tiempo. Y queda la última parte. Mensajes. Telegráfico. Dos tipos de mensajes, personales, como el que acabo de relatar sobre François Brun, y trascendentales. Trascendencia de Dios. Sobre el Dios se dice, desde el más allá, que es amor eterno, incondicional, absolutamente gratuito, absolutamente generoso, absolutamente inteligente y sabio, creador y perfeccionador. Trascendencia del amor verdadero. El amor verdadero es la única fuerza humana creadora de civilización y progreso humano integral. El amor verdadero es esencialmente gratuidad y generosidad. Y finalmente el amor humano verdadero es esencialmente paciencia y servicio liberador de sufrimientos humanos y su desarrollo personal. Pues con esa reflexión nos quedamos, Elías. Nos vemos la semana que viene, bueno, para hablar de otro tema que vamos ya afrontando, lo que es la recta final del verano. Bien, pues en la próxima semana... La recta final del verano, no, la recta final antes de vacaciones. Bien. Nos vemos la próxima semana. De acuerdo. Y gracias también a ustedes, ya en la recta final del espacio de hoy. Bueno, pues nos despedimos hasta el martes, cuando volveremos. Será a partir de las 10 de la noche. Hasta entonces, gracias por su atención y hasta el martes. Que lo pasen muy bien. Bueno.